Hace 5 minutos, el mundo se detuvo en vilo. En la Casa Blanca se desarrolló una escena que, al parecer, dejó a la seguridad lista para la acción. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se atrevió a desafiar al propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, directamente en su despacho. Todo ello, a causa de sus cálidas relaciones con Moscú. Pero lo importante no fue lo que dijo Orbán. Lo importante fue la respuesta de Trump. Esta grabación ya está siendo eliminada diligentemente de todas las redes estadounidenses, pero nosotros logramos conservarla. Escuchen con atención hasta el final y quedarán asombrados. Entró en la Casa Blanca como si fuera su propia residencia. No pidió permiso, no miró a su alrededor, no perdió ni un segundo. Simplemente entró y, al parecer, la propia Casa Blanca se adaptó a su paso pausado pero firme. Viktor Orbán sabía cómo entrar en esos despachos, sin prisas, sin excusas y sin movimientos bruscos. La luz aquí era tenue, cálida, especialmente atenuada. Una luz que les gusta a los estadounidenses. Oculta las arrugas, suaviza la dureza de las expresiones, hace que la persona parezca menos amenazante. Pero Orbán no necesitaba esa luz. Él tenía su propia sombra. Caminó por el pasillo acompañado de 2 silenciosos funcionarios, vestidos con idénticos trajes grises que anulaban cualquier individualidad. No hablaban, no se giraban, no respiraban ruidosamente. Parecía que los habían contratado específicamente para no estorbar a las personas importantes a sentirse importantes. Y Orbán se sentía así. Llevaba un traje de color grafito profundo, hecho a mano en Budapest. Una corbata de color vino tinto. El nudo, perfecto. La chaqueta le sentaba como si hubiera sido forjada, no cosida. El cabello peinado hacia atrás. La línea de la frente, clara, los ojos, claros, fríos, como de un lago de los Cárpatos. No estaba interpretando un papel. Era el mismo, un líder, uno de los últimos que se atrevía a decir las cosas en voz alta. El presidente espera, dijo uno de los acompañantes, rompiendo finalmente su contrato de silencio. Orbán asintió ligeramente. La puerta se abrió de par en par. Él entró. El despacho oval es el lugar donde millones de destinos humanos se hicieron realidad y se desmoronaron. Todo ello sucedía alrededor de una mesa de roble que, por sí misma, valía más que el presupuesto anual de una pequeña ciudad europea. El aire en el despacho estaba electrizado no tanto por lo que estaba sucediendo, sino por lo que podría suceder. Víctor, la voz, como siempre, sonó medio tono más alto de lo necesario. Donald Trump se levantó, sonrió, pero en sus ojos no había ni una pizca de alegría. Me alegro de verte. Veo que sigues siendo tan firme. Orbán se acercó, le estrechó la mano. Los dedos de Trump eran fuertes, ligeramente húmedos. No era un apretón de manos entre aliados. Era un apretón de manos entre depredadores. Cada uno quería comprobar los huesos del otro. Una pausa. Luego, siéntate. Tenemos que hablar seriamente. Orbán se sentó sin mostrar una pizca de curiosidad. Sabía que a Trump le gustaba el efecto. Tenía que seguirle el juego, pero bajo ningún concepto someterse. Trump se acercó a una mesita, se sirvió café. No le sirvió a Víctor. Esa era la señal. No era una reunión entre iguales, era un interrogatorio. Dime directamente, Víctor, comenzó Trump, sin regresar a su sillón. Hablaba de pie. Una posición de dominación. ¿Qué están haciendo con esa Rusia vuestra? Orbán desvió lentamente la mirada hacia su interlocutor. Aclare. Aclare. Mientras el mundo entero apoya a Ucrania, tú les abres los gasoductos. Mientras nosotros imponemos sanciones, tú construyes centrales. Mientras la OTAN refuerza sus flancos, tú los desmantelas para chatarra. ¿No crees que estás jugando en el equipo equivocado? Orbán guardó silencio. Trump caminó por la habitación sin mirar a su interlocutor. Le encantaba el dramatismo. Estamos hablando de la seguridad de Europa, Víctor, de la influencia de Moscú. Se meten en las elecciones, en la prensa y en las empresas. Rusia interfiere, y tú les ayudas. ¿Sabes cómo se ve eso? Una pausa. No le dio tiempo a responder. Se ve como una traición.
Entonces se hizo el silencio, real, ensordecedor. Ni el tic-tac del reloj, ni la respiración, como si la propia habitación no supiera cómo reaccionar. Trump se sentó, apoyándose en los reposabrazos. Por primera vez, esperó una respuesta. Orbán sonrió. No una sonrisa amplia, ni irónica. Una sonrisa ligera, casi imperceptible. ¿Y no has pensado, Donald, que la traición es ignorar la realidad? Trump entrecerró los ojos. Rusia no me pidió que eligiera un bando. Sois vosotros los que dividís el mundo constantemente, sanciones, calificaciones, lista de enemigos. ¿O quizás Europa está cansada de ser el escenario de vuestros juegos? La voz de Orbán era serena. No discutía, razonaba. Siempre culpáis a Rusia, pero ¿sabes qué es lo que realmente hace a Rusia más fuerte? Vuestro miedo y vuestra histeria. Cada vez que imponéis sanciones, reforzáis su creencia en su propia razón. Pero eso no es todo, amigos. A continuación, se escucharán palabras que pueden cambiar nuestra percepción de la política mundial. Cada una de vuestras sanciones solo fortalece su fe en su propia razón. Cada uno de vuestros ataques los hace más duros. Y mientras vosotros perseguís incansablemente el dominio, ellos, mientras tanto, construyen relaciones. Donald Trump se mofó. ¿Relaciones? ¿Con quién? ¿Con Siria? ¿Con Irán? ¿Quizás con Cuba? Con aquellos que no temen pensar por sí mismos, cortó Víctor Orbán bruscamente. Como yo. Un pesado silencio se cernió en la oficina. En ese instante, no había ni presidente ni primer ministro entre ellos. Solo dos hombres adultos, cada uno de los cuales entendía perfectamente, un segundo error sería el último. Trump se recostó en su sillón. ¿En serio, Víctor, no te parece que la Unión Soviética murió hace mucho tiempo? ¿O has decidido resucitar su espíritu? ¿Quizás volvamos a las banderas rojas y los lemas enérgicos? Sonrió, pero en su voz había una clara amenaza. Orbán miró lentamente por la ventana. Otra pausa. Luego se volvió. Si la Unión Soviética está muerta, ¿por qué le teméis todavía tan pánico a su sombra? Trump no respondió. Fue un golpe bajo. Preciso, duro, despiadado. Y fue solo el primer asalto. Tú entiendes perfectamente, continuó Orbán, cruzando las piernas con calma, que todo lo que acabas de decir se parece más a un discurso ante periodistas que a una conversación entre verdaderos líderes. Tú no crees en ninguna de tus palabras, Donald. Un silencio se apoderó de la habitación. Un silencio de cristal, frágil, nervioso. Yo creo, dijo Trump con énfasis, que tu juego con Rusia socava la unidad transatlántica. Hemos invertido billones de dólares en Europa, hemos creado alianzas, alimentado a la OTAN, y ahora exportáis un pensamiento imperial bajo el pretexto del pragmatismo energético. Orbán sonrió en voz baja. Sin sonido, apenas perceptible, como si alguien hubiera dejado caer una cuchara al otro lado del edificio y él hubiera decidido que era gracioso. Cuando Estados Unidos invierte, exige rendición de cuentas. Cuando Rusia construye, no establece plazos de devolución. Tú dices, estamos jugando con Rusia. Y yo te diré algo diferente. Sobrevivimos con Rusia. Se inclinó ligeramente hacia adelante. En su voz no había ni una pizca de rencor, solo una claridad gélida. Mientras vosotros imprimís dólares, nosotros contamos kilovatios. Vosotros ofrecéis libertad, pero cobráis un precio enorme por ella. Rusia simplemente enciende la calefacción en los hogares de mis ciudadanos. Trump se levantó rápido, bruscamente, pasó por el sillón como una ráfaga de viento en una sala de tribunal. Agarró una carpeta con documentos, sin leer, sin abrir, solo para ocupar sus manos. Siempre sostenía algo cuando quería mantener el control del momento. Víctor, basta de poesía, se concretó. Apoyas a Rusia contra la voluntad de la alianza. Apoyo el sentido común a pesar de la histeria de la alianza. Él también se levantó. Sus miradas se encontraron como dos púas de hielo sobre un abismo. ¿Quieres que firme documentos para limitar los suministros rusos? Orbán se acercó. ¿Y quieres que tu Europa se quede sin calefacción este invierno, que las fábricas paren,
Que la gente salga a la calle. Podemos suministrar gas, respondió Trump con desafío. ¿A qué precio? Esa es una cuestión de mercado. No, Donald, es una cuestión de conciencia. Trump no respondió. Se sentó de nuevo. Orbán permaneció de pie por primera vez en toda la conversación. Su figura, baja y robusta, ahora parecía más imponente, como si las paredes de la Casa Blanca se hubieran ajustado a él. Ya no era un invitado, era una voz. Nosotros, los húngaros, recordamos de dónde vino la luz a nuestros hogares. Recordamos quién construyó nuestras fábricas, centrales eléctricas, escuelas. Recordamos cómo, sobre las ruinas de los imperios, una alianza nos tendió una mano amiga, y otra nos tendió una tarjeta de crédito. Trump levantó la cabeza. ¿Estás hablando de la Unión Soviética otra vez? Estoy hablando de justicia. Tú llamas imperio a la Unión Soviética. Pero muéstrame otro imperio que construyera escuelas para sus súbditos. La Unión Soviética no era perfecta. Sí, cometió errores, pero dio. Y vuestro Occidente solo exige. El tono en la habitación bajó. Ya no era una discusión, era un veredicto. Cuando llegasteis a Irak, dejasteis un desierto. Cuando la Unión Soviética llegó a Hungría, obtuvimos ingeniería mecánica. Tú lo llamas ocupación, yo lo llamo industrialización. Trump golpeó la mesa con la palma de la mano, pero sin agresión, como si quisiera despertar de un sueño, de su propia irritación. Volvió a sentir que perdía terreno. Esa es una retórica anticuada, Víctor. La URSS, una ideología polvorienta. La gente quiere libertad, no gasoductos. Y yo te digo, la libertad es la capacidad de elegir dónde compras el gas. Si me obligas a renunciar a un proveedor fiable, eso no es libertad, es chantaje. Renunciar a un proveedor fiable no es libertad, es chantaje. Trump entrelazó los dedos, sus ojos brillaban. Comprendía perfectamente que en este duelo verbal él mismo se había extralimitado. Orbán lo sintió y no lo remató, simplemente dejó que la pausa en el aire resonara. En esa pausa, parecía sonar la verdad misma. Cuando nos acusáis de jugar con Rusia, añadió Orbán un poco más tarde, olvidáis que Hungría no es una provincia. Somos una nación. Pequeña, quizás, pero terca, con su propio carácter. Vosotros construís la política a través de la amenaza, y yo, a través del interés. Trump lo miró. Su rostro estaba cansado, la mandíbula ligeramente tensa. No había furia en él, pero claramente estaba a la defensiva. Y Trump, como se sabe, no le gusta defenderse. Ese es su talón de Aquiles. Es un jugador atacante. Y ahora no era él quien atacaba. Bien, dijo Trump finalmente. Me has hecho entender dónde te sitúas. Pero ten cuidado, Víctor. La historia no tolera a quienes coquetean con el pasado. Orbán asintió, respetuoso, pero sin servilismo. Y yo te digo, Donald, respondió, la historia no tolera a quienes la reescriben, especialmente en papel ajeno. Se volvió hacia la ventana. A través del cristal se veía como una nueva caravana se acercaba lentamente a las puertas del complejo, una delegación de Francia. Pero en ese momento, eso era absolutamente irrelevante. Orbán pronunció su última frase sin volverse. No intentéis expulsar a Rusia de Europa. No sois geógrafos ni dueños. Sois invitados, como yo. Pero hay una diferencia. Yo sé cuándo irme y cuándo quedarme. Se giró, y ahora me quedo. Trump no dijo nada. Solo se levantó, apartó la silla y con un gesto indicó que la reunión continuaba. Trump guardó silencio durante mucho tiempo. Se sentó junto a la ventana, como esperando que algo cambiara afuera, no en esa habitación, sino en el mundo entero. Que la bandera ondeando sobre la Casa Blanca le diera una pista de cómo desentrañar este complejo nudo diplomático. Pero la bandera guardó silencio, como todos los símbolos razonables. Finalmente, se volvió hacia Orbán con una nueva entonación. No había agresión directa en ella, sino más bien sarcasmo. Tú entiendes perfectamente, Víctor, con quién estás jugando. No es solo una cuestión de gas, es una cuestión de elección civilizatoria. Y tú eliges el bando de aquellos que destruyeron Europa. Hizo una pausa,
comprobando con la mirada si había logrado su objetivo. Me refiero a la Unión Soviética, continuó Trump. Y si crees que el mundo ha olvidado lo que fue, te equivocas. Fue un imperio del miedo, palabra por palabra. Fue un sistema que sofocó la disidencia, suprimió la libertad, invadió los destinos de los países como un cirujano sin anestesia. Trump se recostó en la silla, como si hubiera terminado un monólogo en el teatro. Esperaba aplausos, pero no los hubo. Orbán no respondió. Simplemente levantó la mano y se frotó lentamente la sien. No iba a discutir de inmediato. Dejó que las palabras se asentaran, como en una barrica de vino. Trump consideró esa pausa una debilidad. Tú, primer ministro de un país que fue el primero de Europa del Este en entender que había que huir de la URSS. Recordamos el levantamiento de Budapest. Recordamos cómo los tanques avanzaban por las calles, cómo los estudiantes lanzaban cócteles Molotov. Entonces, ¿por qué ahora os abrazáis de nuevo con los que os aplastaron con sus orugas? Orbán levantó la vista. Los tanques se fueron, pero las centrales eléctricas se quedaron. Esta frase quedó suspendida en el aire. No exigía aplausos, solo silencio. ¿Quieres que llame a la URSS un mal?, continuó Orbán. ¿Quieres que borre 40 años de mi país, como si fuera un defecto, y no toda una época? Se levantó, caminó por la habitación lentamente, con digna contención. La Unión Soviética fue contradictoria. Sí, hubo mucho miedo, mucha presión, pero ¿sabes qué más había en ella? Se volvió hacia Trump. Sistematicidad, orden, apoyo. Trump se mofó. ¿Apoyo? ¿Lo dices en serio? Sí. Porque crecí en un país donde había escuelas gratuitas, donde cada niño tenía un médico, donde un ingeniero húngaro podía ir a Moscú y construir satélites allí. Se acercó, casi pegado. Y ahora quieres que mi pueblo crea que todo eso fue un error, que todo lo que hicieron nuestros padres debe ser anatematizado. Orbán se giró hacia el enorme mapa mural que colgaba detrás del sillón de Trump. ¿Ves esta Europa? La miras desde arriba, como si fuera su arquitecto. Pero has olvidado, Donald, que fue precisamente de la Unión Soviética de donde vino la electricidad, el metal, los científicos, los ingenieros a esta Europa. Señaló con el dedo la parte oriental del mapa. Aquí había un cinturón industrial. Sí, no era capitalista, pero funcionaba. La gente trabajaba, las fábricas zumbaban. Y luego llegasteis vosotros con vuestra privatización, y todo se convirtió en ruinas. Y todo se convirtió en ruinas. Trump suspiró irritado. Otro mito sobre la abundancia socialista. No es un mito, es memoria. Orbán se sentó en el borde de la mesa. En sus ojos apareció por primera vez en toda la conversación una fatiga. No física, sino histórica. Tú naciste en un país rico, en una familia donde siempre había carne en la nevera. Y yo crecí donde los padres trabajaban en las máquinas 8 horas al día para que los hijos tuvieran leche. ¿Y sabes quién construyó esas fábricas? No esperó respuesta. La Unión. Trump guardó silencio. No era una discusión, era una exhumación de la memoria. Vosotros llamáis a la Unión Soviética una prisión de pueblos. Y yo pregunto, ¿cuál es la diferencia entre vuestra globalización y nuestro antiguo sistema? Allí había una ideología, ¿verdad? ¿Y en la vuestra? En la vuestra hay dólares y Google. Uno espía, el otro vende. Libertad. Se levantó. No idealizo a la URSS, pero no permitiré que finjáis que crecimos en un desierto. Crecimos con máquinas, con planos, con libros de texto escritos por científicos, no por mercadólogos. Trump se inclinó ligeramente hacia adelante. Quería decir algo, pero Orbán levantó la palma de la mano. Alto, déjame terminar. Se acercó a la puerta. Cuando vuestros tanques entraron en Bagdad, callamos. No porque estuviéramos de acuerdo, sino porque éramos débiles. Ahora no podéis perdonarnos que tengamos memoria. Se volvió de nuevo. La URSS nos dio lo que vosotros no pudisteis. La sensación de que éramos parte de un gran proyecto. Y cuando ese proyecto se desmoronó, quedamos huérfanos. Y vosotros no vinisteis como tutores, sino como cobradores. Dio un paso más cerca de Trump.
¿Y ahora quieres que olvide a quién le debo mi energía, mi industria? No lo olvidaré. Ni tú ni Europa tenéis derecho a exigirme que traicione a mis mayores, a mis ingenieros, a mis soldados. Y la Unión Soviética fue su época, no la tuya. Trump se inclinó hacia adelante. Su voz se hizo más baja. Entonces, ¿admites que no defiendes a Rusia, sino al pasado? No, respondió Orbán. Defiendo la memoria, y Rusia es su última fortaleza. Ambos guardaron silencio. 1 minuto, 2, solo el aire se movía, y la luz se colaba silenciosamente por las persianas sobre los rostros de los dos hombres, cada uno de los cuales creía que el tiempo jugaba a su favor. Trump se levantó lentamente, con esfuerzo, como si las piernas no le obedecieran. No era una tensión corporal, sino mental. Se acercó a la amplia biblioteca de la pared, sacó un tomo, un álbum grueso con páginas brillantes. ¿Hablas del pasado? Su voz sonaba baja, pero contenida. ¿Y sabes cómo se ve en la memoria estadounidense? Abrió el álbum. Fotos a color, cuidadosamente seleccionadas. Pasó la página. Normandía. 6 de junio. Nuestros muchachos desembarcando bajo un fuego de artillería. Delante, la playa. Detrás, el fuego. Pero ellos van por Europa, por la libertad. Orbán no se acercó. Sabía que las imágenes son un arma. No se pueden aceptar a distancia. Hay que desarmarlas antes de entrar en la discusión. Salieron por las playas, dijo Orbán con calma. Y el ejército rojo pasó por las ruinas. Miró a Trump a los ojos, por Varsovia, por Budapest, por Praga. Cientos de kilómetros sin playas, sin brillo, a través de la sangre y el barro. Trump cerró el álbum. No niego los sacrificios, pero vosotros no llamáis a las cosas por su nombre. La URSS liberó, sí, pero luego se quedó. Se acercó a la mesa. Alemania capituló en mayo, y las tropas soviéticas se fueron de Europa del Este décadas después. Eso no es liberación, es una cortina de hierro. ¿Exacto? Orbán volvió a sentarse en el sillón. Cruzó los brazos. Su mirada se volvió más aguda. Dime, Donald, ¿tus hijos saben quién llegó a Berlín? Trump se estremeció. La pregunta era personal. Claro, por supuesto. Silencio. Orbán se inclinó hacia adelante. Me reuní con estudiantes de 15 o 16 años en Budapest. Les pregunté, ¿quién liberó Europa? ¿Y sabes qué respondieron? ¿Quién? América. Solo América. Se enderezó. Vosotros habéis invertido miles de millones en películas de Hollywood. Habéis hecho decenas de películas. Salvar al soldado Ryan. Hermanos de sangre. Corazones de acero. En cada una, la misma idea. Los estadounidenses vinieron, salvaron, se fueron. ¿Y los soldados soviéticos dónde están? Trump no dijo nada. No le gustaba que se hablara de imágenes, porque sabía que Estados Unidos es un maestro de las imágenes. Y Orbán ahora estaba desnudando ese mecanismo. No os culpamos por vuestra memoria, pero vosotros anuláis la nuestra. Gracias por vuestra memoria, pero vosotros anuláis la nuestra. Se calló. Luego, con más suavidad, añadió, mi abuelo murió en el 45 en Austria. No era político, no leía manifiestos. Simplemente avanzaba para terminar la guerra. Murió para que tus padres, Donald, pudieran volver a casa. En su voz no había ni una sombra de patetismo, solo calma. Era la voz de un hombre que recuerda, no que simplemente cita. Y ahora venís a nosotros y decís, la URSS era un tirano, el mal. Negó con la cabeza. Quizás, pero entonces todos los libertadores son villanos, Donald, porque la guerra no se trata de etiquetas, se trata de elección. Tú avanzas o retrocedes. La URSS eligió avanzar. Trump se sirvió agua, bebió lentamente. ¿Y qué quieres decir? ¿Que hemos olvidado a quién le debemos? No, peor. Quiero decir que no queréis recordar. La tensión volvió a apoderarse de la habitación, pero ahora era diferente. Como en un teatro antes del último acto, cuando todos sienten que la culminación está cerca.
¿Sabes lo que hacen en Europa, Donald? Demuelen monumentos a los soldados del Ejército Rojo, a los libertadores. Cierran museos, recortan páginas de los libros de texto. Y eso no es ira, es amnesia. Orbán se levantó. Ahora no solo hablaba con Trump. Sus palabras sonaban como si se dirigiera directamente a la cámara, a un espectador invisible. Las calles por las que pasaron las unidades soviéticas ahora llevan nombres de políticos locales que se escondían en los sótanos. Las plazas donde murieron los combatientes ahora están dedicadas a centros comerciales. Y lo más terrible es que nadie protesta. Porque la nueva generación no sabe. No sabe quién les dio la oportunidad de nacer en paz. No sabe quién mantuvo la línea del frente cuando vuestras tropas aún no habían desembarcado. Dio un paso más cerca. Pasamos por Stalingrado, Kursk, Minsk, Varsovia, Budapest, Berlín. Llevamos a Europa sobre nuestros hombros. Y ahora decís, somos enemigos. Se detuvo. No pedimos gratitud, solo memoria. Trump se levantó. Ya no se resistía. Escuchaba, porque en las palabras de Orbán no había presión, sino dolor, personal, histórico, ese que no escriben los redactores de discursos. Entiendo, dijo finalmente. Pero no puedes creer seriamente que la Rusia de hoy es la misma Unión Soviética. Claro que no, respondió Orbán. La Rusia de hoy es la solitaria heredera de la responsabilidad histórica. Es la única que aún conserva la memoria. A su manera, quizás duramente, pero no ha olvidado cómo es la guerra. Trump negó con la cabeza. Y nosotros olvidamos. Convertisteis la guerra en un éxito de taquilla. Abrió los brazos. Y ahora creéis que solo existe en el cine. Una pausa de 1 minuto. Luego Orbán añadió en voz más baja, y en Rusia todavía guardan cartas triangulares del frente. Las abuelas todavía van a los monumentos con retratos de nietos que nunca vieron. Esto no es política, es sangre que no se olvida. Se acercó a la silla. Y por eso, Donald, cuando dices que Rusia amenaza, pregunto, ¿a quién? ¿A quiénes olvidaron por qué lucharon sus abuelos? Trump se dejó caer lentamente en el sillón. Estaba tranquilo, casi demasiado tranquilo. ¿Sabes lo que siempre he valorado en ti, Víctor? Que no tienes miedo de decir lo que piensas. Incluso si es incómodo. Miró fijamente a Orbán. Pero sabe una cosa, esta conversación la escucharán otros. En Europa, en Estados Unidos, en Kiev, en Moscú. Orbán asintió. Y que la escuchen, porque la verdad no debe temer a los oyentes. Trump se recostó, cerró los ojos por un segundo. Pasemos a la siguiente pregunta. Pasemos. Una pausa. Y ahora, por primera vez en la conversación, el poder en la sala no pertenecía ni a Washington ni a Budapest. Pertenecía a la historia. Bien, dijo Trump. Se levantó de nuevo, como si cada nueva ronda comenzara en vertical. Ya que hemos decidido recordar a los viejos, hablemos también de los nietos. Sacó una tableta del bolsillo interior de su chaqueta, tocó la pantalla con delicadeza, y en su rostro apareció la misma sonrisa con la que hacía negocios hace medio siglo. Era un poco depredadora, un poco complaciente y muy americana. Mira. Desplegó la pantalla. Había un diagrama. Grandes bloques, petróleo, gas, uranio. Rojo, Rusia, azul, el resto del mundo. Este es tu presente, Víctor. No la historia, no los abuelos, sino las facturas que pagas en moneda, en dependencia, en concesiones. Volvió la pantalla hacia sí mismo. Rusia es vuestro único proveedor. Un solo punto de dependencia. Esto no es una asociación, es una trampa. Hizo una pausa. Tú lo llamas estrategia, yo lo llamo debilidad. Eso es estrategia, y yo lo llamo debilidad. Esas palabras sonaron, al parecer, como un trueno en un cielo despejado. Pero Víctor Orbán permaneció tranquilo. Ni una sombra de agitación, ni una sola ceja se movió. La debilidad es cuando no puedes permitirte elegir, cortó, como si espantara una pantalla invisible. Yo elegí. La elección es libertad, y vuestra política es precisamente esa trampa.
Donald Trump se inclinó hacia adelante. Levantó un dedo, no amenazante, sino más bien aleccionador, como un profesor en una conferencia. Víctor, el 20% del Producto Interior Bruto de tu país depende del comercio con Rusia. Todavía tenéis, Druzhba, tenéis, Turkestream, tenéis la central nuclear de Pax. Hizo énfasis. Todo, absolutamente todo está ligado a Rusia. Trump se acercó. ¿Crees que Rusia no lo usa? ¿Crees que en el Kremlin alguien se considera un socio, y no un rehén? Orbán suspiró, un suspiro bajo, profundo, como si quisiera inhalar todo ese patetismo para luego exhalar y dejar solo el vacío. ¿Y quién me considera a mí un socio, Donald? ¿En Bruselas? Levantó la vista. ¿Quieres saber quién es el verdadero chantajista? Mírate al espejo. Se inclinó hacia adelante. Estados Unidos usa el dólar como un garrote. Amenazáis con desconectar del SWIFT, imponéis sanciones secundarias y presionáis a través de los bancos internacionales. Orbán se enderezó. ¿Y quieres hablarme de libertad? Trump abrió la boca, pero Orbán no le dejó hablar. Pagamos a Rusia no porque nos obliguen, sino porque nos conviene. Es un intercambio honesto. Combustible por dinero sin condiciones, sin sermones morales, sin invasión de nuestros valores. Se levantó, con firmeza, sin patetismo, simplemente con solidez. ¿Y vosotros qué dais? Gas en buques cisterna que es el doble de caro. ¿O decenas de páginas de contratos en los que detrás de cada línea hay una trampa política? Trump se acercó a la mesa, apoyó las palmas de las manos sobre la superficie, como si quisiera respaldar físicamente sus argumentos. Nosotros damos estabilidad. No, objetó Orbán. Vosotros dais la ilusión de estabilidad, por la que luego exigís lealtad política. Se giró, miró el mapa de gasoductos que colgaba en la pared. Gazprom no pregunta a quién apoyamos en las elecciones. Y vuestro Departamento de Estado lo pregunta cada semana. Trump pasó una mano nerviosamente por la mesa. Víctor, ¿entiendes que estás destruyendo la posición colectiva de Occidente? Entiendo que habéis olvidado cómo es la soberanía. Silencio de nuevo. No somos vasallos ni jurados. Tenemos nuestros propios intereses, nuestra propia historia y nuestra propia economía. Si consideráis que el suministro de energía es una guerra, ya la habéis perdido. Dio un paso hacia la mesa, porque Rusia no ha dejado de vender, y Europa no ha dejado de comprar. Solo que lo hace más discretamente, a través de terceros, de intermediarios, de esquemas grises. Sonrió. Ahí tenéis vuestra honestidad, ahí tenéis vuestra moral. Trump rodeó la mesa, hablando ya más bajo, pero con un matiz metálico en la voz. Entonces, ¿por qué estás aquí, Víctor? Si eres tan independiente, ¿por qué estás sentado en la Casa Blanca y no en el Kremlin? Orbán respondió de inmediato, sin pausa, porque creo en el equilibrio. Porque quiero que Oriente y Occidente hablen. Y no vayan a la guerra porque alguien no quiere comprar vuestro gas natural licuado. Se acercó a la silla. No estoy aquí para elegir un bando, sino para recordaros que no todos los países del planeta están dispuestos a convertirse en vasallos por una democracia a domicilio. Trump se apoyó en el alféizar de la ventana. Y aún así, te arriesgas. Hungría es un país pequeño. ¿No temes que un día pulsemos el botón? Ya lo habéis pulsado, dijo Orbán. Sanciones, presión, ataques políticos. Abrió los brazos. Pero todo eso no funciona. Porque vuestra presión carece de lógica. Se basa no en el cálculo, sino en el miedo. Y el miedo es un mal arquitecto. Se acercó a la mesa, apoyó la palma de la mano sobre su superficie lisa. Rusia es fuerte no porque tenga tanques, sino porque tiene recursos, mercado, historia. Golpeó con los dedos la madera. Vosotros tenéis la bolsa, ellos tienen la tierra. Trump guardó silencio. Orbán se enderezó lentamente. Lo confundís todo. Creéis que el globalismo es un camino, y es un laberinto. Y cuando perdáis la salida, Rusia seguirá estando ahí cerca. Con gas, con petróleo, con uranio, con paciencia. Trump se acercó, y con armas nucleares. Orbán lo miró directamente. Sí, como vosotros.
Pero a diferencia de vosotros, ellos no las han usado ni una sola vez. Trump desvió la mirada. Fue un golpe fuerte, silencioso. Orbán dio el último paso. Podéis odiar a Rusia, despreciar su estilo, no aceptar su cultura, pero no podéis borrarla de la economía mundial. Como no podéis borrarme a mí de Europa. Se giró. ¿Y sabes por qué? Un pesado silencio se cernió en la oficina, roto solo por una respiración rara e intermitente. ¿Y sabes por qué? Resonó la pregunta que no necesitaba respuesta. Porque no somos un error de la historia, somos su raíz, declaró Orbán, y esas palabras, al parecer, se incrustaron en la propia atmósfera de la Casa Blanca. Donald Trump guardó silencio. Caminó por el despacho 2 veces, sus pasos marcando límites invisibles, como si intentara asimilar lo que acababa de escuchar. Era un político, un tiburón de los negocios, pero sobre todo, un luchador instintivo. Y no le gustaba en absoluto cuando en los ojos del oponente no se leía el menor miedo. Víctor Orbán, sin embargo, no tenía miedo, ni prisa, ni un deseo ostentoso de demostrar nada. Estaba sentado, con una pierna cómodamente cruzada sobre la otra, y miraba con calma, seguridad, casi imperturbable, como un juez, no como un acusado. Basta, exhaló finalmente Trump. Su voz se quebró, rompiendo el silencio. Maldita sea, Víctor, basta de esta filosofía. Se detuvo bruscamente. Sus dedos se apretaron en un puño, sus hombros se tensaron, revelando una ebullición interna. No estás en un simposio histórico, estás sentado en Washington, en el centro del poder mundial, y te comportas como si fueras un nuevo Churchill o un nuevo Stalin. Su mirada se disparó, afilada como una cuchilla. Defiendes a Rusia como si tuvieras un contrato con su Ministerio de la Verdad. Justificas a la Unión Soviética, defiendes los gasoductos. Callas cuando destruyen Ucrania. Señaló con el dedo directamente a Orbán. ¿Estás traicionando a Europa, Víctor? La voz de Trump se elevó, ganando fuerza. Estás traicionando a la OTAN. Estás socavando todo lo que hemos construido en los últimos 70 años. Dio un paso más cerca, su dedo índice casi tocaba el aire entre ellos. ¿Y quieres que me calle, que finja que todo esto es normal? Orbán no se movió un centímetro. Su calma era casi un desafío. Quiero que finalmente empieces a escuchar. No a tu prensa, no a tus consejeros, sino a la realidad. Trump exhaló bruscamente, casi con fastidio. Se desplomó en la silla, arrojó su tableta sobre la mesa. No estaba cansado de las palabras de Orbán, sino de que, al parecer, daban en el clavo. Todo lo que había intentado construir se desmoronaba con una sola palabra: memoria. Orbán se inclinó hacia adelante, su voz se hizo más suave, pero no menos contundente. Tú dices, traiciono a Europa. Y yo digo, la salvo de vosotros, de vuestras ilusiones, de vuestra arrogancia, de vuestra ceguera. Apoyó los codos en la mesa, su mirada era penetrante. Europa no puede vivir con el gas americano caro. No puede renunciar al petróleo ruso. No debe renunciar a su pasado. Golpeó con el dedo la superficie de la mesa. ¿Queréis que creamos? Occidente siempre tiene razón. Y todo lo que está fuera es una amenaza. Pero ahí está vuestra debilidad. Orbán se levantó, su figura parecía monumental en ese momento. Habéis olvidado que otros también saben pensar, y nosotros elegimos pensar por nosotros mismos. Trump levantó la cabeza, su tono lleno de escepticismo. ¿Crees que aguantaréis? Orbán sonrió por primera vez en toda la conversación. Sin ironía, con astucia, en esa sonrisa se leía una sabiduría profunda y milenaria. No aguantamos. Hemos estado 1000 años entre Oriente y Occidente, entre el imperio y el caos. Hemos caído, pero nos hemos levantado. Y cada vez que alguien venía a nosotros con condiciones, decíamos una cosa: gracias. Pero no. Caminó por el despacho. Hungría es pequeña, pero está viva. Y a diferencia de muchos países, todavía piensa, y no simplemente espera la aprobación de Washington o Bruselas. Trump lo miró con la expresión de alguien que no sabe si admirar o discutir. Te destrozarán, Víctor, política y económicamente. Tienes un frente en tu contra. Y detrás de mí, el sentido común, respondió Orbán con calma.
Se produjo un silencio profundo y tranquilo. Bien, dijo Trump, su voz más baja, más tranquila. Entonces dime lo último. ¿Crees que Rusia es un socio fiable? Orbán no respondió de inmediato. Se acercó a la ventana, miró el cielo gris de noviembre, luego se volvió. No lo creo. Lo sé. Trump se levantó, se acercó a él, hablando en voz baja, casi en un tono personal, ¿y si mañana te cortan el gas? ¿Y si mañana golpeáis mi economía? Esa no es una respuesta. Es un espejo, Donald. Orbán se volvió hacia él. Rusia no me presionará mientras yo no la traicione. Y vosotros ya me amenazáis, incluso cuando solo expreso mi opinión. Trump desvió la mirada. Estaba cansado. Estaba perdiendo. Y no porque Orbán hablara más fuerte, sino porque no cedía. Ni un paso, ni en los hechos, ni en las entonaciones, ni en el derecho a ser el mismo. ¿Has cambiado, Víctor?, preguntó Trump. No, respondió Orbán. Simplemente has empezado a escucharme de verdad. Ambos permanecieron en silencio. Ni enemigos, ni aliados. Dos hombres, dos símbolos, dos países. Y entre ellos, la historia, los intereses económicos, la geopolítica, el futuro. Trump exhaló lentamente. Bien, entonces lo diré de otra manera. Se acercó a la mesa, tomó varios documentos, los hojeó. Si quieres mantener los suministros del gasoducto, Druzhba, si quieres que PAX-2 no se congele, entonces debes darme a entender que Hungría no es una marioneta del Kremlin. Hungría no es una marioneta del Kremlin. Eso hay que entenderlo. Una pausa pesada, pero controlada, flotó en el aire. No soy una marioneta del Kremlin. Soy húngaro y no tengo ataduras, ni rusas ni vuestras. Víctor Orbán se inclinó sobre la mesa, mirando atentamente los papeles extendidos por Donald Trump. Y estoy dispuesto a demostrarlo. Pero en igualdad de condiciones. Sin chantaje de sanciones, sin presión. Solo diálogo. Trump entrecerró los ojos. Entonces, ¿estás listo para la siguiente etapa? Orbán respondió sin demora, estaba listo incluso antes de entrar en este despacho. Otra pausa. Trump se enderezó, asintió. Entonces, empecemos. La Casa Blanca, al parecer, no fue creada para cifras secas. Sus muros respiraban historia, grandes discursos, declaraciones sonoras, símbolos poderosos. Pero hoy, bajo la sombra de esas majestuosas columnas, comenzó un minucioso análisis de lo que siempre se intenta ocultar a las cámaras de televisión: balances, porcentajes, rutas de suministro, gráficos de consumo. Trump se puso de pie junto a la pantalla incrustada en la pared, y en ella se iluminaron tablas. Aparecieron en el cristal, como radiografías médicas destinadas a un diagnóstico. Y este diagnóstico, al menos según Trump, no era claramente favorable a Hungría. Tienes dependencia, dijo, resaltando líneas en la pantalla. 72% del gas natural, de Rusia. Más del 80% del combustible para centrales nucleares, de allí mismo. En cuanto al petróleo, la cifra fluctúa, pero no baja del 50%. Se volvió hacia Orbán. Esto no es economía. Es respirar con pulmones ajenos. Orbán permanecía junto a la ventana, con su habitual expresión de pausada reflexión en el rostro. No discutía. Esperaba. ¿Y ahora quieres que yo, continuó Trump, levante las sanciones del gasoducto, Druzhba, del proyecto PAX-2, de las cadenas de liquidaciones bancarias, de los operadores logísticos involucrados en estos contratos? ¿Con qué base? Orbán dio un paso más cerca. Sobre la base de una aritmética honesta. Sacó su tableta del maletín. Sin papeles, solo números. Solo lo que no se puede refutar sin mentirse a uno mismo. Tú muestras cuánto tomamos de Rusia. Y yo te mostraré lo que sucederá si no lo tomamos. Activó los diagramas. Estos son los cálculos del Instituto de Seguridad Energética de Hungría. Si se detienen los suministros por Druzhba, perdemos el 36% del procesamiento de petróleo. Eso paraliza la mitad del parque automotor del país. Siguiente pestaña.
El rechazo a los suministros de uranio provocará una reducción de la generación de la central nuclear de Pax en un 42% ya en el primer año. Sin los elementos combustibles rusos, no hay alternativa. Los franceses son incompatibles. Los americanos están solo en desarrollo. Miró directamente a Trump a los ojos. ¿Quieres que encendamos velas? Trump exhaló. Europa se adapta. No, Donald, Europa simula adaptación. Traslada la logística a través de terceros países. Los esquemas se vuelven complejos, los precios suben, pero la dependencia permanece. Solo que ahora es más cara. Hizo clic en otra pestaña. El precio medio del gas suministrado desde Estados Unidos es de $930 por 1000 metros cúbicos. El precio a través del Turkstream es de 460. Orbán guardó la tableta. Y ahora dime quién ayuda y quién se beneficia. Trump se acercó aún más. Esto es temporal. Estabilizaremos el mercado. Nuestro GNL desplazará el gas ruso. No lo desplazará, cortó Orbán. Habéis olvidado el factor principal, la logística. Señaló con el dedo. De Luisiana a Rotterdam, 15 días en el mar. Luego un buque cisterna, reversa, transbordo. Hasta Hungría, un mínimo de 8 etapas. Y, Druzhba, es simplemente un tubo. Sin intermediarios, sin volatilidad. Se inclinó hacia adelante. Eso se llama fiabilidad. Trump se frotó el puente de la nariz. Esa era su zona débil. Estaba acostumbrado a vender una idea, pero cuando se desglosaba en piezas lógicas, toda la magia desaparecía. Te comportas como un contable, espetó, y no como un político. No hablamos solo de economía, hablamos de amenazas. Y yo te digo, la economía es la política, respondió Orbán. La gente sale a la calle no por los tanques, sino por las facturas de la calefacción. Sonrió un poco. Los tanques son retórica. El frío en el apartamento es una revolución. Trump se sentó. ¿Todo lo tuyo es sobre dinero? No, todo lo mío es sobre la vida. Orbán se acercó a la mesa. Cuando impones sanciones, no castigas a Rusia. Me castigas a mí, a mis ciudadanos, a mi industria. Sacó unos papeles. Aquí está la reducción de la producción de fertilizantes, 29%. La metalurgia, una caída del 32%, la química, 35%. Y todo esto debido al encarecimiento de la energía. Trump miró hacia un lado. ¿Y no pensaron en modernizarse? Nos modernizamos, pero no de un día para otro y no a costa de aventuras geopolíticas que vosotros llamáis valores. Se acercó aún más. No digo, quitad todas las sanciones. Digo, haced una excepción para aquello sin lo cual la economía se derrumba. Excepción para aquello sin lo cual la economía se derrumba. Trump asintió lentamente. ¿Estaba realmente dispuesto a aceptar ese argumento? ¿O simplemente esperaba? Como si leyera sus pensamientos, Orbán continuó. ¿Y crees que les venderé a mis votantes que Rusia es una excepción? Víctor Orbán no eludió la pregunta. Se volvió hacia la ventana, como buscando respuestas allí. Y tú di, no Rusia. Di, lógica. Porque, cuando la luz se apague, nadie recordará cómo luchaste contra el autoritarismo. Pero todos recordarán por qué no hay calefacción en su casa. Se hizo el silencio. Pesado, opresivo. Donald Trump se levantó. ¿Y si hago esas excepciones? Orbán no se volvió. Su voz era serena, sin emociones. Entonces demostrarás que todavía queda razón entre las emociones. Trump dio un paso más cerca. Su voz se hizo más baja, pero la tensión en ella se sentía más fuerte. ¿Y no temes que por esa puerta luego pase alguien con la bandera de Rusia y diga, gracias, Orbán, buen trabajo? Víctor Orbán se giró lentamente. En sus ojos no había ni miedo ni duda. Que pase, lo recibiré con facturas, contratos y cálculos. No con banderas. Trump sonrió. Por primera vez en esta conversación, su sonrisa fue sincera. No porque estuviera de acuerdo, sino porque había perdido dignamente este asalto. Para ti, Víctor,
todo es a través de fórmulas. Orbán se acercó, extendió la mano. No, Donald, para mí todo es a través de la profundidad. Y la superficie es tu enfermedad. Se estrecharon las manos secamente, pero en ese apretón de manos se leía una victoria reconocida. La victoria de una de las partes. Trump se enderezó. Su silueta a la suave luz de la mañana parecía casi teatral, contenida pero tensa. Caminó lentamente hacia la mesa, desplegó algunas carpetas, pero no abrió ninguna. Permanecían allí, como herramientas de cirujano que no se atrevía a usar, o aún no estaba seguro de que la operación fuera necesaria. Víctor, dijo en voz baja. Puedo entender muchas cosas, tu historia, tus miedos, incluso tu terquedad. Miró atentamente. Pero te estás acercando peligrosamente al límite. Orbán guardó silencio. Trump continuó, no hablo ahora como político. Hablo como una persona que ha visto lo que sucede cuando te dejas llevar demasiado por caminos alternativos. Se sentó, mirando a Orbán. Tú eliges un sendero, Víctor, en el que puede que no haya nadie. Ni aliados, ni seguro, ni billete de vuelta. Hizo una pausa. Estados Unidos puede perdonar mucho, pero no la traición al sistema. Y tú, Víctor, empiezas a parecer que ya no perteneces a este sistema. Orbán levantó la vista. Lenta, fríamente. Todavía miras el mapa del mundo como un tablero de ajedrez. Solo que tus piezas son de plástico, y las nuestras, de madera. Apoyó la mano en la mesa. Y cuando el tablero empiece a arder, tus piezas se derretirán, y las mías solo se oscurecerán. Trump entrecerró los ojos. Poético. Pero poco convincente. Orbán se inclinó ligeramente hacia adelante. Entonces lo diré sin poesía. Sacó de la carpeta una hoja con una firma, un escudo, un sello. Esta es una copia del acuerdo marco para el proyecto, PAX 2. Una central nuclear, 3 pilares, combustible de Rusia, componentes de Francia, tecnologías de seguridad de Estados Unidos. Puso la hoja delante de Trump. ¿Ves? Esto es equilibrio. No vendemos el alma a nadie. Construimos un apoyo sobre 3 pilares. Trump guardó silencio. Esto es lo que no entiendes, Donald, continuó Orbán. No soy un agente del Kremlin ni un vasallo de Washington. Puso la palma de la mano sobre el acuerdo. Soy el arquitecto de mi país, y no necesito un plano firmado en Bruselas o en Langley. Golpeó la mesa, porque tenemos nuestros propios maestros, nuestra propia madera, nuestra propia piedra, nuestro propio sol. Trump sonrió, pero sin malicia. Eso ya es algo entre folclore y orgullo. ¿Y qué tenéis en su lugar? Orbán lo miró directamente. Redactores de discursos que enseñan a hablar de valores con expresión, pero han olvidado lo que son las raíces. Se levantó, se acercó al globo terráqueo en la esquina de la oficina, lo hizo girar. Aquí, mira, pequeño, pero preciso. Y cada vez que las grandes potencias empezaban a dividir el mundo, no podían ignorar este punto. Detuvo el globo, porque estamos en una encrucijada y porque sabemos vivir con 2 grandes vecinos con nuestro propio orgullo. Trump se levantó lentamente, con duda. ¿Y no temes que te rompan? Orbán se acercó a él casi pegado. Teme quien no tiene nada que proteger. Lo dijo con tal firmeza que incluso el guardaespaldas detrás de la puerta pareció congelarse. Y yo no me defiendo a mí mismo, ni siquiera a Hungría. Defiendo el derecho a la autonomía, que a los países pequeños nos quitan con mayor frecuencia. Dio un paso atrás. Vosotros no ofrecéis una elección. Ofrecéis una posición de rodillas, ya sea ante Bruselas o ante Washington. Abrió los brazos. Y yo digo, es hora de ponerse de pie. Y yo digo, es hora de ponerse de pie. Estas palabras, pronunciadas con inquebrantable seguridad, flotaron en el aire del despacho oval. Donald Trump solo asintió. Se movió de nuevo por el despacho, sus pasos se volvían cada vez más lentos, como si cada uno de ellos marcara un límite interno. Entonces, ¿por qué estás aquí?, y preguntó finalmente, y en su voz se mezclaban la perplejidad y el desafío. Porque quiero hablar, no luchar, respondió Orbán, acercándose a la maciza mesa. No desvió la mirada. No propongo someterme a Oriente ni oponerme a Occidente.
Propongo un término medio razonable. Estas palabras sonaron a manifiesto. Porque, si no construyes un puente, inevitablemente construyes un muro. No era solo una frase, sino toda una filosofía lanzada a la cara de la doctrina política estadounidense. Trump, al parecer, estaba perplejo. ¿Y crees que se puede construir un puente con Rusia?, preguntó, quizás esperando una respuesta evasiva. Pero Orbán solo sonrió, y en esa sonrisa no había ni una sombra de ironía, solo una calma seguridad. El puente ya existe. Es el gasoducto, son las centrales nucleares, son los programas educativos, es la cultura, es, finalmente, un milenio de vecindad. Abrió los brazos, como abrazando continentes invisibles. No estamos en otro planeta, estamos en Europa, y Rusia es su mitad integral y enorme. Si no lo aceptáis, Europa será una tullida, mutilada, incapaz de vivir plenamente. Trump se dejó caer lentamente en el sillón, juntando las manos en silencio, casi imperceptiblemente. En sus ojos se leía una compleja gama de sentimientos. Sabes, Víctor, he tenido todo tipo de reuniones, con los poderosos del mundo y con los débiles, con los inteligentes y con los cínicos descarados. Pero tú eres jodidamente peligroso. Hizo una pausa, como sopesando cada palabra. Peligroso, porque no pides permiso, porque no tienes miedo de decir la verdad, incluso si suena incómoda. Después de estas palabras, se produjo una pausa palpable. Luego Trump, como para cerrar la primera parte de la conversación, hizo una pregunta que sonó casi como una confesión personal. Entonces, dime por última vez, ¿quién eres? ¿Víctor Orbán? Orbán no respondió de inmediato. Se limitó a mirar hacia un lado, sumergido en sus pensamientos, y luego, volviéndose, pronunció, soy un hombre que recuerda. Y en su mirada había tal profundidad que las palabras de Trump sobre la memoria perdida adquirieron un tinte siniestro y profético. Y la memoria es lo que habéis perdido, añadió Orbán, y esta frase sonó como una sentencia. Se sentaron en completo silencio durante casi 2 minutos completos. En el despacho oval no se oía ni un sonido, solo el apenas audible tic-tac de un antiguo reloj de pared. Parecía que este tic-tac medía no el tiempo habitual, sino la firmeza política de cada uno de los interlocutores. Trump se inclinó sobre la mesa. Sus grandes dedos estaban entrelazados, los codos apoyados en la madera pulida. No miraba a Orbán, lo miraba a través de él, como si ante él no estuviera la figura del primer ministro, sino una barrera invisible que aún no sabía cómo superar. Orbán, en cambio, estaba sentado tranquilamente, ligeramente recostado. Su rostro no revelaba ni cansancio ni irritación, solo una actitud especial. Una actitud que tienen las personas que han llegado al límite y de repente se dan cuenta de que ese límite es solo un punto de vista que se puede cambiar. Y saben, eso no es todo, lo que sigue es aún más interesante. Finalmente, Trump habló en voz baja, como rindiéndose bajo el aluvión de argumentos. Bien, supongamos que tienes razón. Supongamos que Europa es realmente débil. Supongamos que no podéis sobrevivir sin los recursos rusos. Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. Pero, ¿alguna vez has pensado cómo terminará todo esto? Este equilibrio tuyo, como lo llamas, no es política. Es como caminar por una cuerda floja sin red de seguridad. Trump levantó la vista, mirando directamente a los ojos de Orbán. Un paso en falso, y caes sin aliados, sin apoyo. Solo uno. Y al inclinarte un poco, te darás cuenta de que nadie te recogerá abajo. Ni Rusia, ni nosotros. Orbán se enderezó. Su voz sonó de inmediato, sin la menor pausa, como si esperara precisamente esa pregunta. Si caigo, caeré en mi propia tierra, no en un crédito ajeno. Hizo una pausa corta pero expresiva. Caer solo, créeme, es mejor que vivir de rodillas en compañía. Trump desvió la mirada. Esa fue la primera concesión real. El primer signo claro de que las palabras de Orbán habían perforado su habitual armadura. Orbán se levantó y volvió a caminar por el despacho hacia el globo terráqueo, el mismo que ya había hecho girar en el capítulo anterior de su conversación. Lo tocó de nuevo, lo giró lentamente. Sin mirar a Trump, dijo, en Estados Unidos todo lo pensáis en horizontal. Victoria, derrota, colapso, éxito. Pero Europa del Este no es horizontal, es profundidad.
Trump guardó silencio, asimilando esa idea. Vivimos bajo el dominio de imperios, continuó Orbán, su voz sonando como un eco de siglos. Sobrevivimos a los turcos, a los austriacos, a los nazis, a los comunistas. Y a cada uno lo enterramos con honores, porque sabíamos, mañana vendrá el siguiente. Volvió a mirar el globo, como si vieran en las marcas de todas esas épocas. Pero entre ese ayer y ese mañana hay un hoy. Y en este hoy, yo elijo la estabilidad. Trump se recostó en la silla. Todavía intentaba mantener una expresión impasible, pero en sus ojos apareció algo que antes no había, duda. ¿No temes que la historia te juzgue?, preguntó, y en esa pregunta no solo había preocupación, sino también una cierta perplejidad filosófica. Orbán se volvió. La historia no juzga. La historia solo observa, y luego escribe. Se acercó, sus palabras se volvieron más agudas. Y los periodistas juzgan. Analistas, congresistas, profesores con ratings en Twitter. Ya lo han decidido todo. Ya saben exactamente quién es bueno, quién es malo. Sonrió, y en esa sonrisa había amargura mezclada con desafío. Y yo digo, que intenten vivir en mi tierra un mes entero en invierno sin gas, y entonces veremos a quién llaman aliado. Trump sonrió en voz baja, pero sin malicia. ¿Y sabes, Víctor, que hablas como un hombre que no tiene nada que perder? Orbán se sentó, su mirada firme. Lo tengo todo. Tengo un pueblo al que no he traicionado. Tengo una memoria que no he borrado. Tengo un presente al que estoy dispuesto a aferrarme con uñas y dientes. Se inclinó ligeramente hacia adelante, y en su voz resonaron las últimas y decisivas palabras. Y a vosotros solo os quedan presentaciones y un discurso que el equipo escribe la noche antes de la reunión. Vosotros vivís en la portada, y nosotros, en la esencia misma. Vosotros vivís en la portada, y nosotros, en la esencia misma. Trump, recorriendo la mesa con la mirada, pasó lentamente la mano por su pulida superficie. ¿Crees que aguantarás? Ya he aguantado. Esta frase no sonó fuerte ni brusca, pero fue un verdadero clavo clavado en el ataúd de los argumentos de Trump. Se levantó, se acercó a la silla, se giró. Entonces dime honestamente, si estuvieras en mi lugar, ¿le darías a Hungría esas excepciones? Orbán guardó silencio. Luego se levantó lentamente, se acercó a la mesa, apoyó las manos sobre ella y, sin levantar la voz, dijo: si yo estuviera en tu lugar, a partir de mañana mismo empezaría a temer a Europa del Este. Lo miró directamente a los ojos. Porque donde vosotros veis dependencia, en realidad crece la fuerza. Retrocedió, y pronto lo comprenderéis. Trump no respondió. Simplemente miró. Pero en esa mirada, por primera vez, no había una orden. Había una necesidad. Y en ese momento, quedó claro, el equilibrio de poder había cambiado. Por primera vez, el silencio volvió a reinar en la habitación. Pero ahora no era el silencio de la confrontación, era el silencio de un motor sobrecalentado, en el que un cambio de régimen es la única forma de no explotar. Trump se levantó, solo, sin guardias ni asistentes, se acercó a la cafetera empotrada en la pared, preparó una taza de café negro sin azúcar, dio un sorbo y se volvió hacia Orbán con una entonación nueva, casi desconocida. Ciertamente, te sales con la tuya de manera hermosa. Asintió. Según todas las reglas. Historia, geografía, economía. Todo lógico. Otro sorbo. Pero olvidas que no estamos en una partida de ajedrez, estamos en un campo minado. Orbán no se movió de su sitio. No lo olvidamos, simplemente caminamos con más cuidado. Trump asintió. Caminaba por el despacho ya no como un depredador que busca una presa, sino como un ingeniero que examina una estructura que, al parecer, tendrá que ser reparada urgentemente. Se detuvo, se inclinó sobre los papeles, hojeó en silencio durante varios minutos documentos, contratos, informes, tablas, todo lo que él mismo había presentado hacía poco para demostrar su razón. Ahora yacía como un peso muerto. Si cedo ante ti, dijo finalmente, sin levantar la vista. Romperé el consenso con Bruselas, me expondré ante mis propios servicios de seguridad y me encontraré en una situación en la que Hungría parecerá una excepción. Levantó la vista. ¿Y tú no estás dispuesto a comportarte como parte del sistema?
Orbán se encogió de hombros. Yo no pedí entrar en el sistema. Simplemente exijo el derecho a vivir fuera de vuestro guión. Trump se sentó. En su rostro había algo nuevo, no cansancio, sino comprensión. Tú crees en Rusia como un socio histórico, pero yo conozco a Rusia como un jugador que no devuelve lo que ha tomado. Orbán no interrumpió, esperó. Trump continuó, si hago una excepción para Druzhba y Pax, luego me dirán que he reconocido la victoria de Rusia en el frente energético. Puso la taza sobre la mesa. Pero, maldita sea, Víctor, tienes razón. Miró a su interlocutor. Europa se está desmoronando. Vosotros sois los primeros en decirlo en voz alta. Orbán no sonrió. Solo asintió ligeramente. Con moderación, como un general que no exige aplausos después de ganar una batalla, ya piensa en el siguiente paso. Trump suspiró profundamente. En su voz ya no había desafío. Bien. Digamos que estamos de acuerdo en una excepción para Druzhba, para la central nuclear, para los cálculos, sin comunicados de prensa, sin fanfarrias. Simplemente como un gesto de comprensión. Miró directamente. Pero tú, Víctor, debes garantizarme que Hungría mantendrá la lealtad pública a los aliados. Sin girar hacia el este, sin manifiestos. Orbán asintió. Mi gente quiere calor en sus casas, no manifiestos. Menos palabras, más luz. Trump se acercó a la silla. Y tú, por supuesto, propondrás que esto parezca un acuerdo mutuamente beneficioso, y no una concesión bajo presión. Orbán inclinó ligeramente la cabeza. Será un acuerdo. Tú proteges tu imagen, y yo protejo mi país. Trump se sentó. Bien. Diré que las excepciones a las sanciones se han hecho en base a los intereses de los aliados, que Estados Unidos respeta el derecho de los países individuales a elegir fuentes estratégicas de energía. Miró directamente. Obtendrás todo lo que pediste, sin prensa, sin declaración, pero con todas las formulaciones legales. Orbán se permitió por primera vez relajar un poco los hombros, no por alivio, sino por la sensación de finalización. Y tú, Donald, obtendrás lo que realmente necesitas. Escribe lo que realmente necesitas, dijo Orbán. Trump levantó una ceja. ¿Y qué necesito? Estabilidad en Europa del Este. Sin explosión, sin caída de aliados, sin reacción en cadena, respondió Orbán, haciendo una pausa. No perdiste. Evitaste un colapso. Trump asintió lentamente. ¿Juegas bien? Muy bien. No juego, replicó Orbán. Yo vivo. En ese tenso silencio, Trump dijo de repente, hay algo más, y, levantándose, se dirigió a la caja fuerte de la pared. Sacó un documento y se lo entregó a Orbán. Este es un borrador para una futura reunión. Un acuerdo preliminar. Orbán hojeó las páginas. Cumbre Rusia-Estados Unidos en Budapest. Si las partes están dispuestas, murmuró, colocando el bolígrafo junto al documento. Tu nombre como garante. No como mediador, sino como parte en la que confían ambas partes. Orbán miró el papel. Sin emociones externas, solo un suspiro interno, como si se le hubiera quitado un peso de encima. Lo tomaré, pero no por ambición, dijo, levantando la vista. Sino por la oportunidad de salvar los restos de una conversación entre dos mundos. Trump sonrió. Víctor, eres la única persona con la que una discusión se convierte en una capitulación de la lógica. La lógica es la diplomacia, cuando las emociones se retiran, respondió Orbán. Se estrecharon las manos no como enemigos, no como amigos, sino como personas que ambos habían dado un paso atrás para que el mundo, quizás, diera un paso adelante. La gran sala de prensa en el ala este de la Casa Blanca estaba abarrotada. Las cámaras ocupaban literalmente cada rincón disponible. Una luz suave, pero brillante, bañaba el estrado. Corresponsales de CNN, NBC, Fox, Reuters, Al Jazeera, RT e incluso dos canales de televisión regionales húngaros observaban con tensión la tribuna. Pero lo principal que flotaba en el aire era el silencio. No era un silencio técnico, ni forzado, sino instintivo. Todos en la sala entendían, no serían declaraciones rutinarias.
Ahora comenzaría algo importante, algo que daría forma al futuro. Orbán entró primero. A su lado caminaban el secretario de prensa, un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores húngaro y un traductor. Ninguno de ellos sonreía. No era una reunión en la que se pudieran permitir sonrisas. Era una reunión donde se ponían puntos finales a un texto que se había escrito durante décadas. Se acercó al atril, apoyó las manos en su borde, se puso de pie, derecho, seguro, y comenzó a hablar. Hoy he mantenido negociaciones sustantivas, francas y, en cierto modo, incluso difíciles con el presidente de Estados Unidos, dijo Orbán, haciendo una breve pausa. No hablamos con lemas, hablamos con cifras, historia, hechos, vida. Así es como deben hablar los políticos responsables. Desvió la mirada hacia la primera fila, donde estaba sentado un representante del Departamento de Estado. Respeto la posición de Estados Unidos, pero Hungría no es un apéndice, ni un malentendido geográfico. Somos un Estado con su propia voluntad, con su propia memoria y con su propia responsabilidad ante el pueblo. En la sala se hizo el silencio. La traducción continuaba. Algunos periodistas escribían no en un portátil, sino en un cuaderno, como intentando sentir físicamente cada palabra. Orbán continuó. Hemos acordado excepciones estratégicas al régimen de sanciones en relación con los suministros de energía a Hungría. Su voz era baja, pero en ese silencio se sentía una fuerza enorme, mucho mayor que en cualquier grito. Los suministros a través de los gasoductos, Turkestream y Druzhba, se realizarán sin restricciones adicionales por parte de Estados Unidos. Esto significa estabilidad, significa previsibilidad, significa calor en los hogares de nuestros ciudadanos. Uno de los periodistas levantó la cabeza. Esto era inusual. Esto era directo. También hemos llegado a un acuerdo para levantar las sanciones relativas al proyecto de la central nuclear, PAX-2. Este proyecto es uno de los pilares de nuestra seguridad energética, y se ejecutará con la participación de socios de Rusia, Francia y Estados Unidos. Orbán hizo una breve pausa, miró a lo lejos, como intentando vislumbrar el futuro. No elegimos entre Oriente y Occidente, elegimos la vida. Sus palabras cayeron en la sala como losas de granito de un cimiento, sin emociones superfluas, pero con el peso de un hecho irrefutable. Respetamos a Estados Unidos, respetamos a la Unión Europea, pero a nosotros también deben dejar de confundirnos con peones. Levantó la vista, y en su mirada se leía determinación. Somos uno de los pocos países que no han borrado la memoria de sus aliados. Y hoy, en esta sala, quiero decir, Rusia fue, es y seguirá siendo un socio económico importante de Hungría. Las cámaras hicieron clic, varios flashes iluminaron la sala. Alguien en la esquina tosió, alguien comenzó a teclear un tuit con manos temblorosas, intentando transmitir cada palabra. Orbán permaneció tranquilo, imperturbable. No apoyamos la política de presión. No vivimos en la lógica de amigo o enemigo. Vivimos en una realidad donde las decisiones se toman no por miedo, sino por cálculo. Se inclinó ligeramente hacia adelante, amplificando el efecto de sus palabras. Y agradezco al presidente Trump por habernos escuchado. No por haber aceptado, sino por haber escuchado. Eso ya es un paso. Aceptó, sino que escuchó. Eso ya es un paso. Estas palabras, pronunciadas por el primer ministro húngaro Viktor Orbán, flotaron en el aire, llenando la sala de la Casa Blanca de un silencio pesado, casi tangible. No era solo una frase, era un manifiesto. La pausa que siguió pareció más significativa que cualquier declaración. El acuerdo alcanzado hoy no es un compromiso, continuó Orbán, y su voz sonó firme. Es una señal de madurez de la diplomacia internacional. Es el reconocimiento de que los países pequeños pueden hablar no más bajo, sino con mayor precisión. En la sala reinaba un silencio absoluto, como si cada presente intentara descifrar la profundidad de esas palabras. Luego siguió la revelación de la estrategia, que sorprendió a muchos por su franqueza. Hungría construirá su sector energético sobre 3 pilares, declaró Orbán. Utilizaremos uranio de origen ruso. Cooperaremos con empresas francesas. Estamos abiertos a la participación de especialistas estadounidenses. Se detuvo, dejando que las palabras se asentaran, y luego pronunció la frase clave. Porque la verdadera independencia no es la renuncia, sino el equilibrio.
Con estas palabras, el líder húngaro se apartó del micrófono. Durante unos segundos, la sala quedó en suspenso, como si nadie se atreviera siquiera a respirar. Luego, los flashes de las cámaras de fotos atravesaron el aire con cientos de rayos cegadores. La sala zumbó, pero Orbán ya se había girado y se marchaba. No miró hacia atrás, no sonrió. No buscaba aplausos. Trajo claridad. Y eso, quizás, era mucho más valioso. Los pasillos de la Casa Blanca se vaciaron lentamente. Los empleados se dispersaron, la seguridad pasó a modo de vigilancia nocturna. La sala de prensa se aquietó, como después de una tormenta, las impresoras enmudecieron, los monitores se apagaron, incluso las propias paredes, al parecer, exhalaron con alivio. Pero en una de las oficinas del segundo piso, la luz seguía encendida. Orbán estaba de pie junto a la ventana, su chaqueta colgada descuidadamente sobre la silla. La corbata floja, las mangas de la camisa ligeramente remangadas. En ese momento no parecía ni un ganador ni un perdedor. Era un hombre que había llegado hasta el final de la reunión. La puerta se abrió suavemente. Entró Donald Trump, sin guardaespaldas, sin carpetas, solo él y su rostro cansado, en el que, sin embargo, se leía más respeto que irritación. Se miraron. «¿Y bien?», dijo Trump. «¿Les diste un día?». Orbán sonrió en respuesta. «No a ellos. A mí. Para algunos es lo mismo». «Sí», asintió Trump. Guardaron silencio. Un minuto, o quizás dos. Trump se acercó a la mesa donde había una delgada carpeta y colocó allí un papel con una firma clara, un documento de excepción a las sanciones. «Aquí tienes, como prometí. Todo firmado, legal y políticamente formalizado. Tus gasoductos y tu central viven». Orbán solo asintió. «¿Y tú?», continuó Trump, mirando directamente a los ojos del primer ministro húngaro, «lo hiciste todo bien». «Pero, ¿sabes qué es lo más extraño?». «Que no estoy enfadado». Hizo una pausa. «Quizás porque en ti hay algo que a nosotros nos falta ahora. Memoria y terquedad». Orbán se acercó. «No terquedad. Hábito de mantenerse en pie. Para nosotros no es un rasgo de carácter, es un instinto». Trump asintió, de acuerdo. «La próxima vez que nos veamos, probablemente volverás a defender a Rusia». Orbán volvió a sonreír. «Defenderé la posibilidad de dialogar, Donald, porque cuando desaparece, comienza la guerra». Levantó la carpeta con el dedo, como subrayando su verdadero significado. «Esto no es un trato, es un puente». Y añadió, «no perdiste. Simplemente hiciste el único movimiento posible para que toda la estructura no se derrumbara». Trump se pasó la mano por la cara, suspirando profundamente. «Lo entiendo, pero las noticias no escribirán eso». Orbán se puso la chaqueta, se enderezó. «Entonces, alguien tendrá que contarlo de otra manera». Se estrecharon las manos de nuevo. No se dijo nada en voz alta, solo una mirada. La mirada de dos hombres que entendían la escena más allá de la diplomacia oficial. La comitiva de Orbán se alejaba lentamente de la Casa Blanca, deslizándose por las fachadas de la historia, como una sombra. De camino al aeropuerto, no pronunció palabra, solo miraba por la ventana, sumergido en sus pensamientos. Reflexionaba sobre que la verdad no es el volumen, sino la firmeza, que la soberanía no es heroísmo, sino persistencia, y que Rusia no es la imagen de un enemigo, sino parte de un destino común que durante demasiado tiempo se intentó extirpar con un cuchillo al otro lado del océano. Y ahora todo eso regresaba, no rápidamente, pero, al parecer, de forma irreversible.